Avísenme si ya pueden ver mi computador. Profe, Dígame, ¿me puede poner presente que justo cuando pasó la lista el computador se apagó? Catalina, No, Sofía Bustamante. Sofía Bustamante. Si te tenía presente, porque me había escrito en el chat. Ah, ya, gracias. Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy día para empezar es revisar la actividad que entregaron el viernes, de las cuales recibí 9 entregas del total del curso. Y la idea es que avancemos rápido, así que a medida que voy preguntando, con que uno me responda, me parece bastante bien para que intercambiemos como la respuesta o las ideas que tengamos respecto al texto. Obviamente quienes van a responder son quienes trabajaron o quienes terminaron la actividad. Empezamos entonces. Dice, reconoce la idea principal o tesis, anótala tal cual aparece en tu cuaderno. Entonces, ¿cuál es la idea principal o la tesis que se busca defender en este texto argumentativo que leyeron en la guía? ¿De qué manera usamos las redes sociales y cómo nos ayudan y distancian a la vez? Ya, entonces, efectivamente, el punto central o la tesis es que las redes sociales nos ayudan, pero también nos distancian. ¿Alguien que me diga una parte? Son dos fragmentos. Solamente me tienen que decir una oración. Profe, perdón, es que se quedó pegado, entonces no le entendí nada. Lo que les preguntaba era el tema de los fragmentos que presentan hechos. A mí se me quedó pegado también. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Estamos en la letra B, lo de los fragmentos donde se presenten hechos. Las redes son plataformas digitales que permiten la comunicación. Perfecto, ahí tenemos una. Eso es una realidad. ¿Ya? ¿Cuál más? Las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram son las más utilizadas por el público con mismos gustos e intereses. Perfecto, ahí tenemos dos hechos. Ya esos son hechos como que uno puede investigar y darse cuenta que en verdad son realidades para todos y no son opiniones. Dos fragmentos que presenten opiniones. Para tener una relación sana con el uso de las redes sociales, lo ideal sería evitar la exposición prolongada a las mismas. Perfecto, eso es una opinión del autor, ¿verdad? ¿Y una más? Sin duda las redes sociales son un marcado campo de encuentro, pero también de desencuentro. Ya, eso también es una opinión. Así, Porque efectivamente las redes sociales son un punto donde uno entra, ¿no? Ahora, si son de encuentros, son desencuentros, eso depende de cada persona, ¿ya? No están creadas para eso, él dice que sirven para eso, ¿ya? Entonces es una opinión también. Seguimos, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema que aborda el texto? El tema es distinto, acuérdense, a la tesis o la opinión personal del autor. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata? Claro, ¿de qué trata? Entonces, ¿de qué trata el texto? De las redes sociales. De las redes sociales, que es distinto a decir que las redes sociales... Profe, se le quedó pegado. Profesor. No puede ser. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Ahora sí. me voy a quedar sin la cámara porque puede ser que esté como esté mala la conexión, entonces ocupa más, como más fuerza si está con la cámara. Capaz Estábamos en la pregunta 2, ¿cierto? No, en la 1. El tema era entonces las redes sociales. ¿Cuál es la función básica de las redes sociales según lo que expone el texto? Yo. Dígame. Es la 2, ¿cierto? Sí, la 2. La comunicación y el intercambio de contenidos entre personas haciendo uso de la web. Perfecto. Entonces, la interacción o el intercambio de información o de contenidos a través de personas que se conectan a esta cuestión de las redes sociales. ¿Ya? 3. ¿Por qué el autor del texto señala que las redes sociales son una forma novedosa de interacción? Ahí en el fondo ustedes tienen como interpretar el concepto de novedosa. ¿Por qué son novedosas? yo, Martín Sánchez. Martín. Porque está enfocado y además nació
en las últimas generaciones, porque Ya, antiguamente no existía este tipo de comunicación. perfecto. Entonces, es novedosa porque efectivamente en cuanto a temporalidad son formas nuevas de comunicar y son novedosas también porque involucran cosas que antes no existían. Antes para comunicarse yo hablaba contigo directamente y ahora a través del internet, a través del computador, etcétera, hay una nueva forma de comunicarse. Ya por eso son novedosas. Perfecto, Martín. Según tu conocimiento de las redes sociales, ¿qué entiendes por contenido? ¿Qué ejemplos puedes entregar? ¿Qué es un contenido en una red social? Y acá también tiene que ver con lo que ustedes saben, no lo que dice el texto. Lo que publican los usuarios como fotos, videos, frases, memes, GIF, etc. Perfecto. Entonces, los contenidos son toda cosa que yo produzca y que pueda subir a estas plataformas o a estas redes sociales para que la gente... Profe se quedó pegado de nuevo. Y me da risa que a todos se nos queda pegado al mismo tiempo. No sé por qué será eso. Debe ser el internet del profe. Sí, sí, es el mío. ¿Me escuchan o no? Aló. Sí, ahora sí se... Espérenme, que Sí, me voy a escucho. conectar, me voy a salir y me voy a meter de nuevo. Ustedes no se desconecten. ¿Ya? Y el Silva aprovechó de irse. XD. En serio. Cuidado, no digan nada, se está grabando. Pero si la clase se está grabando, no hay que hacer nada. Hay que quedarse callado mejor. Ah, verdad. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Ya vamos a ver si es que era eso. Si no, después, si me vuelvo a quedar pegado otra vez, voy a desconectar mi internet y me voy a conectar del teléfono. ¿Ya? Así que sigamos haciendo el empeño con BTR mientras tanto. Habíamos quedado entonces en lo de los contenidos. Estaba bien lo que comentaban, que era esto que se produce para que la gente lo consuma a través de las redes sociales. ¿Cuál es la función de LinkedIn? O no sé cómo se dice, LinkedIn, creo que les llaman, ¿o no? LinkedIn. ¿Sí? ¿Cuál es la función según lo que expone el texto? ¿Cuál pregunta era? ¿La 7 o la 6? La 6. El acercamiento entre profesionales y reclutadores de las empresas. Ya, entonces se utiliza como una plataforma para buscar trabajo, para buscar trabajadores, etcétera. Me salté la pregunta 5. Según el texto, ¿para qué son usadas las plataformas más populares de Internet? Para conectarse con gente con los mismos gustos e intereses. Perfecto, para conocerse con gente de los mismos gustos e intereses y generar grupos de interés. Ya, está perfecto. Seguimos. ¿Qué quiere decir el autor del texto cuando dice finalidades románticas? Explica. Profesor, perdón que lo Martín, interrumpa, pero su pantalla no está presentando. es que dejé... Ah, no, ¿no ven mi computador? No. No. Ah, ya, ahora les comparto. No, no se ve. Ahora sí. Donde me desconecté no se veía. ¿Ahora? ¿Lo ven? Sí. Ahora sí. Y vamos entonces en... ¿Qué significaba esta de finalidades románticas? Yo. Isabel. Que también existen otras redes sociales especialmente para finalidades románticas, como lo es Tinder, que si uno se mete es el propósito de la app. ¿Se quedó de nuevo pegado el profe? No, creo que estoy acá todavía. Ah, ya lo escucho. Ahora te habías quedado pegada tú, Isabel. Oh, perdón. ¿Me escuchan? Sí, parece que la Isabel se había quedado pegada.
que les decía. Profe, se le quedó pegado. ¿Me escucha ahora yo? ¿Aló? Sí, Sí, ahora sí, sí. Ay, ¿Me ya escuchan? sí. Sí, estamos todos comprobando si nos escuchamos. F. No, se fue la Isabel. No, Qué sigo triste. acá. Ah, sabía que te había ido. Se murió el profe. Sí, amén. Eh, Se podría decir que esta clase ha sido muy pegadiza, tutum. Sí. Déjenme más chiste tranquilo, no se metan con él. Yo pensé que a mí se me quedaba pegado. Humor paraguayo. Está fuerte el BTR del profe. XD. Ahí viene, ahí viene. Aló, Hola. aló, aló. Ahí sí, ahí sí. Lo que pasa es que me tuve que cambiar de internet porque parece que es el internet de mi casa el que está con problemas. ¿Tiene BTR? Tengo BTR, que nunca me falla, pero creo que como desde que hago clase me ha fallado 2 veces y hoy día está fallando y entre esperar que se arregle y conectarme con el celular, me conecto con el celular y punto. Así que sigamos. Habíamos quedado entonces en el tema este de las finalidades románticas. ¿Qué significa esa expresión? Les comparto al tiro mi pantalla. ¿Hay alguien que me pueda explicar qué significa eso? Que, por ejemplo, existe una red social que apunte a finalidades románticas. Se refiere a que esta aplicación es usada para tener citas, pololear, salir, etc. Exacto. Entonces, finalidades románticas se refiere a cualquier tipo de relación como interpersonal que se pudiera generar a través de la red social. O sea, yo uso esa red social para encontrar pareja, para tener citas, para relacionarme con otras personas, etcétera. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué quiere decir el autor del texto cuando dice, ya lo tenemos, ¿qué relación existe entre el párrafo 3, 4 y 5? ¿Por qué se relacionan? ¿Cuál es lo que tienen en común esos 3 párrafos dentro del mismo texto? ¿Yo? ¿Me Y los escucho? tres, Sí, sí, lo escucho. Que los 3 párrafos hablan de aplicaciones muy utilizadas o mayor. ¿En cuál vamos? Estamos en la 8, en la de la relación de los párrafos, está bien. Antes sí, que los 3 párrafos hablan de aplicaciones muy utilizadas o mayoritariamente utilizadas con el fin de sociabilizar mediante estas plataformas. Perfecto. Lo que hacen estos 3 párrafos o lo que los relaciona es que en ellos lo que se hace es definir o explicar cuáles son las plataformas de Internet más usadas para generar como intercambio o relaciones interpersonales entre sus usuarios. Y ahí se nombra, por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, la que hablábamos anteriormente, Tinder y Dating, ¿ya? Y el WhatsApp también en algún momento. Seguimos. ¿Cómo es que las redes sociales han cambiado el mundo del mercado y la publicidad? Ahí debería decir mercado y dice marcado. Del mercado y la publicidad. ¿Cómo lo han cambiado según el texto? ¿Sí? ¿Alguien que tenga la respuesta? la ha cambiado ya que ahora la publicidad es masiva gracias a las redes sociales y también es posible vender en algunos tipos de redes. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga algo más? ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que trabaja en el mercado de la publicidad? ¿Quiénes son ahora esas personas? ¿Son los mismos de antes o a través del uso de las redes sociales han cambiado? Los community managers, bla, bla, bla. Exacto, entonces se han creado, por ejemplo, nuevos puestos, nuevas profesiones que están enfocadas en
en ser expertos en redes sociales. Entonces, el mundo de las redes sociales está tan poderoso que obviamente inventó o ha creado nuevos puestos de trabajo que son como clave para las empresas. Ahora, por ejemplo, es más válido para Coca-Cola generar un comercial para YouTube o para las redes sociales que para la televisión, por ejemplo, o para la radio, porque efectivamente el público está en las redes sociales. Y vamos en la 9, 10. ¿Cuál es el principal aspecto negativo que el autor ve a las redes sociales? Y ahí ya lo habían mencionado anteriormente. ¿Cuál es el punto negativo? Que nos distancia también de nuestros seres queridos. Exacto. Entonces, Y el nos punto acerca negativo, a los lejanos. claro, el punto negativo que presenta el autor es que en el fondo las redes sociales, a pesar de que tienen un montón de cosas buenas, lo más malo que tienen es que nos alejan de nuestros seres queridos o familiares en la vida real. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú puedes estar todo el día encerrado en tu pieza, lejano de tu mamá o tu papá, mientras te conectas con otra gente, pero dejas de lado a tu familia. ¿Ya? Según expone el texto, ¿cuál es la manera correcta de usar las redes sociales? Está en el último párrafo la respuesta. Evitar la exposición prolongada y no publicar direcciones de donde estamos y de donde estuvimos. Exacto, entonces en el fondo es estar lo justo y necesario, evitar mucho rato en la conexión y tener cuidado o tener ojo con su seguridad personal respecto a las direcciones, etc. ¿Qué más? En la 11, según se puede interpretar el texto, ¿a qué peligros nos exponemos o se exponen a la hora de mal utilizar las redes sociales? ¿Cuáles son los peligros principales? O sea, aquí hay algunos del texto, pero aquí yo también inferí algunos. Igual había que inferir, sí, no solamente los del texto. ¿Cuáles son? Alejarnos de nuestros seres cercanos, que nos acosen por las ubicaciones o fotos que nos rastreen y tener una relación insana de redes sociales. Exacto. Esas son como las que se pueden nombrar porque está relacionada efectivamente con lo que hablábamos arriba, ¿ya? Y finalmente, ¿estás de acuerdo con la idea que las redes sociales nos alejan de quienes tenemos cerca como la familia y los amigos? Presento un punto de vista en un texto de 7 a 10 líneas y esto no es necesario que me lo digan porque los voy a revisar yo de los que me mandaron, así que no se preocupen, pero efectivamente aquí lo que tenían que hacer era decirme si estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo y entregar ciertos argumentos que apoyaran su postura inicial, ¿ya? Entonces con eso terminamos la revisión y nos vamos con la clase del día de hoy en cuanto a los conceptos. Entonces ya hicimos la revisión y el título de hoy día es el texto argumentativo, situación comunicativa, objetivo, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación masiva. Tienen para anotar el título y el objetivo 3 minutitos y avanzamos. Me van comentando cuando estén listos. Ya, terminé.
Profe, ¿qué clase es esta? Esta es la 35, creo. Ya. No sé si 34 o 35, pero está por ahí. Un minuto y avanzó. Ya, ¿seguimos entonces? ¿Sí? Sí, profe. Ya, seguimos entonces. Esto Ya. no tienen que anotarlo y solamente quiero que lo vean y me escuchen y vayamos compartiendo ciertas cosas porque es algo que ustedes conocen, porque esto se enseña cuando son ustedes muy chicos, pero que es importante que recordemos en particular para esta clase. Todo texto que se genere, ya sea argumentativo, ya sea narrativo, ya sea poético, se encuadra o se enmarca dentro de una situación comunicativa que se entiende fácilmente como los elementos que influyen para que la comunicación ocurra. O sea, si yo, por ejemplo, leo un texto argumentativo como lo hicimos en la actividad pasada, efectivamente lo que ocurrió ahí es que la situación comunicativa fue efectiva, ¿ya? En esta situación comunicativa participan los siguientes elementos. Primero, el emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Cómo lo entienden ustedes o cómo lo definirían al emisor? ¿El que El que recibe el transmite? mensaje. Exacto, el emisor es la persona que transmite el mensaje. Ya en este caso, en el tema de los textos argumentativos, sería el autor, ¿ya? O el escritor, como dice acá. El emisor, entonces, es quien tiene la idea de escribir un texto y lo escribe, ¿ya? Y él decide utilizar un código, ¿ya? ¿Qué es un código según ustedes? Un código tiene que ver como con signos, con señas, con señales. Entonces, ¿cuál sería el código? Las Un letras lenguaje. para hablar. El lenguaje, las letras, y puede ser oral o escrito, perfecto, porque el código puede ser, por ejemplo, oral, a través de la oralidad, o sea, a través de las palabras dichas, yo puedo emitir un mensaje, pero también lo puedo hacer de manera escrita, ¿ya? Entonces, en el texto que trabajamos anteriormente, ¿cuál sería el código oral o escrito? En el de la guía que recién revisamos. ¿Cómo, perdón? El del Escrito. texto. Sería escrito, sí, el del texto pasado, sería escrito, ¿ya? Y para ser más preciso, sería escrito en lenguaje castellano, o sea, en el idioma español, para ser como súper exactos, ¿ya? Entonces, después de que yo, como emisor, decido escribir un texto, elijo el código, lo voy a hacer a través del escrito, en determinado idioma, en determinada forma, etcétera, voy a elegir el canal por el cual voy a transmitir ese mensaje. ¿Cuál sería el canal, entonces? ¿O qué es un canal? Si pensamos, por ejemplo, en una... Así como en los tipos de texto o algo así. No, el tipo de texto está más que nada acá en el código. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. ¿Un libro? Ya, por ejemplo, un libro sería un canal. ¿Por qué? Porque es la forma donde yo transmito el mensaje. Por ejemplo, una carta es un canal. ¿Por qué? Porque yo decido usar ese canal para enviarte el mensaje. Un canal podría ser la señal de televisión, podría ser el internet, la página de internet, un libro, la radio. Ese es el canal, el lugar por donde se transmite el mensaje, ¿ya? Y finalmente tenemos la última parte, que es el receptor, ¿ya? El receptor es quien efectivamente lee o recibe el mensaje y quien tiene que interpretarlo, ¿ya? No solamente yo leo el mensaje, sino que también al recibirlo yo tengo que hacer una determinada interpretación de este para cumplir con el objetivo del texto, ¿ya? Y obviamente en el medio de esto está el mensaje, que es lo que se busca transmitir. A todos estos elementos en conjunto se le llama situación comunicativa. Entonces, en la actividad que hicimos anteriormente, que era la del texto argumentativo sobre las redes sociales, diríamos que el emisor es el autor, quien escribió, el código es el lenguaje escrito a través del idioma español, el canal sería el texto por sí mismo, en este caso fue un texto digital que se envió a través de internet,
el mensaje era el tema de cómo las redes sociales separan a la gente de sus seres queridos. ¿Y el receptor quién es? Aquí es una pregunta súper... Nosotros. Ya, en este caso particular, los receptores son porque ustedes tuvieron que leer el texto para realizar la actividad. Pero, ¿quién es el receptor real de ese texto? ¿A quién va dirigido? A las personas que les interesa ese tema. Ya a las personas que les interesa el tema, vamos puliendo. ¿Quiénes son las personas que deberían estar interesadas en leer ese texto? A los adolescentes que usamos las redes sociales. Perfecto. Entonces, el receptor de ese texto en particular es las personas que utilizan, los jóvenes, que utilizan las redes sociales, ¿ya? Porque es a ellos a quienes se les habla, es a ellos a quien quiere hacerle entender ese texto, que usar las redes sociales en exceso te puede separar de tu familia, ¿ya? Entonces, emisor, mensaje, receptor, y todo esto está enmarcado en la situación comunicativa. Les explico esto porque voy a usar esos términos a medida que vamos definiendo algunas cosas de la clase de hoy, ¿ya? Seguimos entonces. Situación comunicativa. Entonces, cada vez que nosotros escribimos un texto argumentativo, en el caso de lo que estamos viendo, nosotros lo hacemos a partir de un propósito, ¿ya? Yo escribo porque tengo un propósito que alcanzar. En el caso del texto argumentativo, ¿cuál es el propósito? Es, no sé, contar, es entretener, es convencer. Explicar una opinión. ¿Entregar una? Entregar una opinión con argumento y fundamento. Ya esa sería como la primera intención. ¿Y cuál más? Porque acuérdense que son dos las que funcionan en los textos argumentativos. Primero es presentar la opinión. La tesis. ¿Qué cosa? Que compartan la tesis, que compartan claro, al su opinión. Al decir que compartan la tesis, lo que yo busco hacer entonces es convencer al otro de que lo que yo digo es correcto, ¿ya? Entonces el texto argumentativo que trabajamos en la clase pasada, lo que busca es que usted como lector entienda que efectivamente las redes sociales no tienen que ser usadas o abusadas en su uso. ¿Por qué? Porque usted se va a separar de su familia. Eso es lo que busca el texto en su finalidad. Entonces, yo me siento y digo, voy a hacer un texto argumentativo con una finalidad. ¿Cuál? Presentar mi opinión y que la gente la comparta, ¿ya? Entonces, para lograr este objetivo, o sea, para lograr que mi propósito se cumpla, que usted se convenza de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Yo tengo un montón de herramientas, ¿ya? Pero una de las más importantes es que yo aprenda a adaptarme a la situación comunicativa. ¿Qué significa esto? Que yo tenga claro quiénes son los personajes que van a participar de esta situación comunicativa. Para hacerlo con palabras muy simples, antes de meterme como en lo más técnico. Yo escribo un texto argumentativo, me siento en el computador y digo, ya, hoy día voy a escribir esto porque quiero convencer a la gente de que escribir en el cuaderno es mejor que escribir en el computador, ¿ya? Esa es como mi idea. Entonces yo tengo que preguntarme primero, ¿cómo voy a escribir el texto? ¿Qué tipo de texto voy a utilizar? ¿A quién voy a escribirle ese texto? O sea, ¿a quién van dirigida? ¿Y cómo se lo voy a hacer llegar? Y yo, dominando todos esos elementos, probablemente logre mi objetivo. Por ejemplo, si yo le voy a escribir ese texto a un niño de quinto básico, ¿va a ser igual que si yo se lo escribo a un niño de cuarto o a un cabro de cuarto medio? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? No. Porque el lenguaje es diferente, las palabras son diferentes, el nivel de entendimiento es diferente. Ya, entonces, si yo entender eso, yo me voy a dar cuenta de que mi texto efectivamente va a ser mejor si yo entiendo a quién va dirigido ese texto, ¿ya? No es lo mismo escribir un cuento para un niño que escribir un cuento para un adolescente. Entonces, yo entendiendo ese elemento, efectivamente voy a lograr que mi texto sea mejor para alcanzar el propósito, ¿ya? Entonces, supongamos que me voy a poner a crear una publicidad, ¿ya? Yo lo que quiero convencerlo a ustedes de que la Pepsi es mejor que la Coca-Cola. Entonces, yo tengo que pensar a quién le voy a escribir ese texto. ¿Y a quién le voy a escribir ese texto si yo quiero convencer de que la Pepsi es mejor que la Coca-Cola? Yo le estoy escribiendo a quienes ya toman Pepsi. Coca-Cola. ¿A quiénes, perdón? A los que toman Coca-Cola. A los que toman Coca-Cola. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo lo harían ustedes para convencer a alguien que toma Coca-Cola de que la Pepsi es mejor? ¿Qué es lo primero que harían? Que la Coca-Cola es mala. Perfecto. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Porque si yo sé que la gente que está tomando Coca-Cola le gusta la Coca-Cola, yo tengo que mostrarle todo lo malo que tiene la Coca-Cola. Entonces le voy a decir, mira, la Coca-Cola tiene mucho azúcar, tiene una receta que nadie conoce, hay un rumor de que se usan drogas para crear la Coca-Cola, y puedo inventar cualquier cosa, ¿ya? Porque lo que yo busco es que esa persona a la que yo ya tengo enfocada, que es el que bebe Coca-Cola, deje de tomar Coca-Cola para que tome Pepsi, ¿ya? Entonces hablo mal de la Coca-Cola y después, ¿qué tendría que hacer? Hablar bien de la Pepsi. Hablar bien de la Pepsi, ¿cierto? Entonces después le digo, mira, todo esto es lo malo de la Coca-Cola y en contraparte la Pepsi tiene todas estas cosas buenas, ¿ya?
Y así lo que yo voy a buscar es que el lector de mi texto o el que reciba mi publicidad se cambie básicamente a tomar Pepsi. ¿Por qué? Porque lo que yo busco o mi propósito comunicativo es que esa persona se convenza de lo que yo digo es real, ¿ya? Conociendo entonces yo mi situación comunicativa, puedo adaptar el texto para que mi propósito se logre de la mejor manera. El más importante es comprender hacia quién va dirigido el texto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me adapto a esta situación comunicativa? Me adapto entendiendo por qué voy a escribir el texto, o sea, teniendo un propósito claro, teniendo un tema claro, o sea, de qué voy a hablar, cuál es el canal de producción, transmisión y recepción, o sea, qué es mejor, escribirlo a mano, escribirlo en el computador, escribirlo con imágenes, mandándolo por correo, mandándolo por sobres, repartiéndolo por la ciudad en volantes, pegándolo en las carreteras, ¿ya? Y ¿a quién va dirigido ese texto? ¿Va dirigido a los niños? ¿Va dirigido a los adultos? ¿Va dirigido a los que les gusta la Pepsi, la Coca-Cola, etcétera? Y finalmente, ¿qué relación tengo yo con la persona en el mensaje? ¿Ya? Si mi relación es cercana, ¿de qué manera voy a escribir el texto? Si, por ejemplo, yo le escribo a mi hermano que es malo tomar Coca-Cola, ¿qué tipo de lenguaje puedo usar? Un lenguaje informal. Un lenguaje informal, ¿cierto? Y puedo ser más cariñoso, puedo ser más cercano, etcétera. Pero si yo le voy a escribir a un público general, ¿qué tipo de lenguaje tengo que usar? Formal. Un lenguaje más formal y quizás neutro. Ya, o sea, en el sentido neutro me refiero a que no haga diferencias de género, que no haga diferencias de edades, sino que hable a un público más bien masivo, ¿ya? Entonces, teniendo eso, yo voy a lograr abarcar mayor cantidad de gente y que mi propósito o el mensaje que yo quiero transmitir se propague a través de más gente, ¿ya? Les doy unos 7 minutos para que escriban esto. Lo que me preocupa que anoten es lo que está en rojo, por eso se los marqué, porque es como para que aprendan a tomar apuntes. Título, obviamente, y lo que está en rojo en particular. Vayan avisándome cuando termine.
Vayan avisándome cuando estén listos. Listo, profesor, terminé de copiar. ¿Ya? Terminé. ¿Ya? Voy a esperar 2 minutos más y avanzo. De los que ya terminaron, ¿alguien tiene alguna duda de lo que escribió hasta ahora? No. No. Un minuto. Listo, profe. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿el emisor era el que entrega el mensaje? El emisor es quien, si, así piénsalo de manera literal, el que escribe el texto es el emisor. Es el autor, ¿ya? Es quien emite el mensaje. Es que en la última dice la relación entre los interlocutores y entre paréntesis dice, ¿qué tipo de relación tengo Sí, con el tienes razón. emisor? Debería tener qué tipo de relación tengo con el receptor. Sí, Ujú. tienes razón. Ahí para que lo corrijan, debería decir receptor, no emisor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, no. Sí, no. Sí. Ya, seguimos entonces. Quiero que hagamos este ejemplo antes de continuar. Primero vean o observen con detalle la publicidad esta que aparece a la mano izquierda. Vean en detalle el dibujo, lo que dice el texto y el nombre del producto. Y después de eso respondan las preguntas y después intercambiamos opiniones. Les voy a dar unos, a ver, son las 10:54, 6, hasta las 11:05. Yo creo que es un buen tiempo para desarrollar esto. Como les digo, fíjense bien en todos los detalles. Si tienen alguna duda, me van preguntando.
Profe, Dígame. en esta situación el emisor es puede llegar a ser como muy general. ¿Cómo queda en general? O sea, no voy a poner como una persona, un ser humano, no voy a poner eso, pero sino Ujú. como una pyme. Claro, una pyme, efectivamente, sí. Profe, Dígame. sobre el cómo se escribió el texto. O sea, Ujú. sí, ¿a qué se refiere? Así está escrito como a mano, está, no sé, con un diseño particular. Ah, y otra cosa, ¿eso es un grafiti o es un afiche? Es un afiche. Ah, ya.
¿Cómo van? ¿Alguna duda? Voy Yo en voy la a la 4. 5. En la 5 yo creo que alcanzan de más. Dos minutos y revisamos. Voy en la 7. Un minuto. Ya, comencemos a revisar entonces. La pregunta número 1 dice quién es el emisor del texto. Entonces, ¿quién es quien emite el texto que acaban de revisar? El negocio. Ya, el negocio. Dejémoslo. El negocio, ¿cuál es la particularidad de este negocio? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vende? Confort, o sea, papel higiénico. Papel higiénico o confort. Perfecto. Y ahí habían dicho. ¿Perdón? Las 7 lucas del confort. Claro, juega con eso, por eso se llama incoluido, por si acaso. Efectivamente, también habían dicho por ahí que es una pyme. Dejémoslo también como una pyme que produce confort, ¿ya? O papel higiénico, como se le dice normalmente.
¿Por qué se emite el mensaje? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Para que uno compre ahí. Ya, para que uno compre el producto en particular y también compre en el lugar particular, ¿cierto? Porque dice comprar en un negocio pequeño, o sea, lo que está buscando es que la gente vaya a comprar a los negocios del barrio, ¿ya? ¿Cuál es el tema que trata texto? De los negocios grandes y pequeños. Ya, como la diferencia que existe entre los negocios grandes y pequeños, ese es el tema que trata, ¿cierto? El favorecer al negocio local. ¿Cómo se escribió el texto? ¿Dónde se publica? ¿Cómo lo recibe la gente? El texto está escrito a mano, está escrito a través, como no sé, de un computador para diseñar. Luego fue impreso. Ya, primero fue diseñado efectivamente y después fue impreso, ¿ya? ¿Dónde se publica? En un afiche. En un afiche, pero efectivamente así como en un lugar físico. ¿Dónde se debería publicar? Donde hay gente que vive cerca de los negocios grandes. Ya. En las si comunas, escúchame, menos favorecidas. No sé si en las comunas menos favorecidas, me refiero como a un lugar en particular. ¿Dónde va la gente a comprar normalmente, así como en el día a día? En los negocios grandes. ¿Ya? ¿En los negocios grandes, así como en los supermercados, van todos los días? Depende. Ya, quiero que lleguemos a esa discusión. ¿Dónde va más la gente? ¿A los supermercados o a los negocios del barrio? Pequeño. A los negocios pequeños. A los negocios pequeños. Entonces, este letrero, ¿dónde debería pegarse? Afuera. En los negocios pequeños, en la entrada de los negocios o dentro de los negocios, porque efectivamente lo que busca es favorecer al mismo negocio. ¿Ya? Ahora también podríamos pegarlo en la entrada del supermercado para generar así como cierta rebeldía respecto a las personas que entran, pero está destinado a ser pegado como en el negocio, que cuando tú vas al negocio vuelvas a reafirmar tu acción, o sea, sigue comprando acá, ¿ya? ¿Y cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo hace la gente para ver estos letreros? ¿Qué tiene que hacer la gente? Yendo a un negocio pequeño. ¿Y haciendo qué cosas? Como súper obvio, pero hay que decirlo. No, pues no comprendo, porque esa es la acción. Leyéndolo. Leyéndolo, efectivamente. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es que tiene que llamarte la atención y tú tienes que leerlo, no solo mirarlo. Porque si lo miras, dices, bueno, es un letrero, pero tienes que leerlo para entender cuál es el fondo del letrero. ¿Ya? ¿Qué relación hay entre el emisor y el receptor? Yo puse que más cercanía porque le está advirtiendo algo. Ya, entonces podríamos decir que hay como una cierta idea de ayudar al receptor, de decirle así como, oye, te conviene más comprar acá, es mejor para ti, etcétera. ¿Ya? Por ahí va, ¿cierto? ¿Creen ustedes que es como esa la idea? Yo puse una relación de comercio. Ya, en principio es una relación comercial. Estamos hablando de una persona que vende un producto con un cliente, ¿ya? Pero es una relación típica de cliente y la persona que vende el producto. A mí me parece que es como media cercana. Sí, porque tutea. Claro, de hecho le dice así como a ti te hace grande, no es los hace grande como que lo trata con respeto, le dice así como tú que eres como un vecino cualquiera que te pareces a mí, te conviene más comprar aquí que comprar allá. Entonces también hay como una relación como más cercana, si hay que decirlo de alguna manera, no sé si tan cercana de confianza, pero sí es distinta a la relación que hay con los grandes negocios, ya como por ejemplo con los supermercados, etcétera, ¿ya? Así que sí, es verdad que hay un tuteo ahí entre medio que genera cierta confianza entre ambos. ¿A quién va dirigido el texto? A la gente. ¿A la gente? ¿A cualquier gente o a alguna gente en particular? A cualquier gente. Ya, a cualquier gente. Va a comprar. A la gente que va a comprar, a la gente que necesita comprar qué cosa. Confort. Confort, O sea, en primer caso, sí, está bien. Confort, en el primer caso. O papel higiénico, ¿ya? Pero también está enfocada en una persona en particular. Yo le puse a los que compran en los negocios pequeños y grandes. Ya, pero ojo, de aquí nos vamos a poner a hilar más fino. El papel sanitario, confort o papel higiénico que estamos mostrando acá se llama incoludido. Ya, ustedes saben qué significa incoludido, ¿cierto? Sí, ¿saben, no? Que está relacionado con esta idea de la colusión del confort, que había las grandes marcas del confort, se pusieron de acuerdo para cobrar el mismo valor, todos igual, que es un valor súper caro. Entonces, en el fondo, ellos lo que hacen es generar ganancias a través de un negocio fraudulento. ¿Ya? Pero hay una marca de confort que es incoludido que salió en la tele, algo así. De ahí es esta publicidad, de esa marca que se llama Incoludido, ¿ya? Entonces, este mensaje va pensado en aquellos que
rabean o tienen odio, tienen rabia por sentirse estafados por las grandes marcas. ¿Ya? Entonces, así como, oye, mira, tú compráis normalmente, no sé, el Confort marca Confort, por darte un ejemplo, y ese fue el mismo que a ti te estafó. Y yo no te estoy estafando, así que cómprame a mí y cómprame en el negocio local para que no sigas ayudando a esos ladrones, por ejemplo. Esa es como la idea que hay detrás. Entonces va dirigido a la gente que usa papel higiénico, que somos todos, pero no a todos, sino que a aquellos, sobre todo a aquellos que sienten rabia por la estafa que se hizo. ¿Ya? Es como la manera legal de fastidiar a las grandes marcas. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito comunicativo entonces? ¿Qué es lo que busca este texto? Que la gente haga qué cosa. Que le compres el confort a las empresas pequeñas para que no le des plata a las empresas grandes y te estafen. Perfecto, y aquí es donde quiero hacer un hincapié. Al letrero, en el fondo no le importa que tú compres en los negocios del barrio. A él lo que le importa es que tú compres el confort ahí porque es donde se vende. Ellos no venden confort en el supermercado o las marcas grandes. Ellos venden el confort solamente en el negocio local. Entonces, a él no le importa que tú vayas a comprar el negocio local, sino que vayas a comprar el confort a esos negocios porque es ahí donde se vende. Y también generar un cambio, que dejes de comprar confort en las grandes marcas para que no te sigan estafando y que sí compres mi marca que no está coludida. ¿Ya? Entonces ese es el propósito que hay detrás, es que en ti cambie algo. Deja de comprar esas marcas que te engañan y cómprame a mí, que yo no te engaño. ¿Ya? Y finalmente es un texto argumentativo. ¿Podrían definirlo así, como tal? Sí, ya que presenta una opinión y tiene como objetivo que comparta su tesis. Ya, perfecto. Tenemos una tesis que es comprar en los negocios pequeños y ahí viene el trasfondo de que ahí tú puedes comprar el confort que es más barato y ahí están los argumentos. ¿Y los argumentos salen explícitos o hay que interpretarlos? Hay que Hay que interpretarlo. Claro, hay que conocer más o menos la historia para entender por qué este confort o esta marca de confort quieren que nosotros compremos su propia marca y no las otras, porque en el fondo el argumento es mi confort es mejor, es más barato porque no está coludido, y ese es el principal argumento. ¿Ya? Así que ese es el análisis del texto que acabamos de hacer. ¿Y qué hora es? Las 11:15, déjenme ver si alcanzamos. Yo creo que con esto terminamos, ¿ya? Entonces el texto argumentativo tiene un carácter puramente dialógico, ¿ya? Entonces supone ser un diálogo entre la idea del emisor y el pensamiento del receptor. O sea, yo dialogo, cuando yo leo el texto, yo estoy dialogando con la idea del otro con la finalidad de que yo cambie o modifique mi punto de vista. Entonces, cuando yo veo esta publicidad que estábamos revisando recién, la persona está dialogando conmigo, me está diciendo, oye, mira, date cuenta de esto, te están engañando, cambia tu forma de pensar, compra mi confort porque así no te van a seguir robando, ¿ya? Entonces yo estoy generando como un diálogo metafórico, si hay que decirlo de alguna manera, entre la idea de la publicidad y mi propia idea para que yo cambie mi manera de pensar, ¿ya? Existe una diferencia en cuanto al emisor y el receptor. Acá no están al mismo nivel, no somos iguales. El emisor en el caso del texto argumentativo siempre está un poco más arriba porque es quien busca convencer, entonces maneja mayor información. Entonces al manejar mayor información, él está por sobre mí y lo que va a hacer es que yo, al adquirir su información, me ponga a su nivel y piense igual que él, ¿ya? Entonces la situación comunicativa del texto argumentativo funciona de la siguiente manera. Primero, yo tengo un propósito. El propósito es que tú compres el confort que yo vendo. ¿El emisor quién es? La marca incoludida, ¿ya? El mensaje es, compra en el negocio local. ¿Y cuál es el destinatario? Toda aquella persona que compre confort, pero que también se haya sentido estafada por las marcas grandes de confort. ¿Ya? Entonces esa sería como la manera en que funcionan los textos argumentativos. Propósito, emisor, mensaje, destinatario. ¿Ya? Y ahí yo tengo que entender que todo esto es una relación que va de la mano. Este propósito tiene que ser importante para mí, pero también tiene que tener importancia para el destinatario, si no el destinatario no lo va a pescar. Por eso tengo que considerarlo a él para determinar mi propósito. ¿Se entiende, no? Sí. Claro, pues Sí. si yo hago, no sé, yo digo, hago una propaganda para vender, no sé, pues confort coludido, probablemente la gente no va a pescarme, pues, porque la gente odia las cosas coludidas, ¿ya? Entonces, tengo que tener también en consideración al destinatario para generar mi propósito. Y ahí el emisor crea su idea, su tesis, y arma el texto, que en este caso es el mensaje, para convencer al destinatario de una idea que él también comparte, en el fondo, pero que no está convencido del todo. Por ejemplo, todos sabemos, no sé, que las hamburguesas hacen mal o que enferman, ¿ya? Pero
tengo que buscar una manera de que el destinatario se convenza de eso para yo generar un texto que lo convenza en el fondo. No puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes que la hamburguesa hacen mal porque los triglicéridos de la cuestión? ¿Quién va a entender? Nadie entiende eso. Entonces tengo que buscar una manera óptima para que el destinatario logre entender el mensaje y lo comparta conmigo, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que anotar de acá? Lo que está en rojo y el recuadro. Y con eso estamos. A medida que van terminando, me van preguntando si tienen alguna duda o si no se van desconectando. Profe, que había dicho se me quedó pegado. Ah, lo que tienes que anotar es lo que está en rojo y el recuadro. Y si no tienes dudas una vez anotado eso, te puedes desconectar, porque ahí ya estaríamos listos con la clase de hoy día. Ay. Profe, Dígame. ¿esto le tenemos que sacar una foto y entregársela? ¿O... No, porque como es solo materia, o bueno, no es solo materia, porque igual hubo una actividad de por medio, no tienen que mandarme nada todavía. Y después cuando estemos en la actividad, seguramente... Claro, ahí me van a tener que mandar así como... Y mañana, en la clase de mañana, les voy a explicar también cómo vamos a hacer para evaluar el trabajo en clases, que va a tener una nota, una calificación también. Profe, terminé. ¿Ya? ¿Tienes alguna duda, Isabel? No. No, si no tienes ninguna duda, se puede desconectar y nos vemos mañana. Chao, profe. Cuídese, Chao. que esté bien. Gracias. Igual. Profesor, ya terminé de copiar. Martín, si terminaste de copiar y no tienes alguna duda, te puedes desconectar. Profesor, yo no tengo duda, de Vale, verdad. Martín. Entonces se puede desconectar y nos vemos mañana. Gracias, profesor. Cuídese, Chao, que esté bien. profesor, Chao, cuídese, chao. que tenga un buen día. Muchas Igual, gracias. Yo igual terminé y no tengo dudas. Perfecto, entonces se puede desconectar y nos vemos mañana. Chao. Chao, chao. Yo igual terminé, profe. Vale, vayan desconectándose entonces si no tienen dudas. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense.